Ensalada de pasta con chorizo, what the fuck. Sí, amigos, y además con fideuà, para joder a los valencianos. Hoy, en la cocina directo al paladar, la receta que va a fastidiar a todos los puretas. En España somos muy de meternos con los guiris por echar chorizo a cualquier plato que tenga leves influencias ibéricas, pero ¿qué opinan de esto los fabricantes del embutido? Estarán encantados. Se ha hecho su producto famoso en el mundo entero y lo asocian a la cocina española de inmediato. Vaya por delante que, como es obvio, a mí el chorizo me vuelve loco. Me gusta solo o acompañado en cualquier tipo de recetas. Por eso cuando vi esta elaboración en la web estadounidense Serious Eat quedé prendado. ¿Una ensalada de pasta con chorizo? Sí, una ensalada de pasta con chorizo. Y antes de que digáis, mira el gordito que le echa el chorizo hasta la ensalada, he de advertiros que se refiere a que es un plato frío, no a que es nada saludable, por supuesto. Lo primero que vamos a hacer es picar media cebolla, ¿vale? Que vamos a encurtir un poco con vinagre de Jerez. Esto lo tenemos que dejar como 15 minutos mínimo, ¿vale? Puede estar hasta una hora para que coja saborcillo. Así que lo vamos a hacer lo primero y luego ya podemos empezar a cocer la pasta. Vamos a echar el vinagre. ¿Cuánto? Pues un poco lo que veáis. Tened en cuenta, en la receta original desechan el vinagre de encurtido. Yo creo que es mejor echarlo porque al final también viene bien un poco de ácido para la ensalada, así que es perfecto. Sin miedo, así está bien, que quede bien impregnado del vinagre y así va a coger todo el sabor la cebolla, ¿vale? Y lo dejamos reposar, ya os digo, entre 15 minutos y una hora. Más o menos lo que vamos a tardar en hacer la pasta y el resto de la receta. Ahora vamos a calentar el agua para hacer la pasta. Como es fideuà podemos usar una olla pequeñita que nos va a caber perfectamente y se va a calentar más rápido. Idealmente con tapa, lo que pasa es que no he encontrado la de esta, así que aquí vamos a tardar un poquito más. Al máximo. Bien de sal. Vale, mientras se calienta el agua vamos a preparar el resto de la receta. Al final, como luego esto va a ir frío, no pasa nada por descuidar los tiempos, porque vamos a freír ahora el chorizo y se queda allí y luego lo juntamos todo, no hay problema, ¿vale? Chorizo. ¿Qué chorizo usar? El que queráis, pero uno que no esté demasiado curado, pero tampoco un chorizo fresco como de barbacoa, ¿vale? Porque lo que nos interesa es hacerlo muy rápido para que esté crujiente. Y lo vamos a cortar en daditos. Aquí del chorizo nos interesa sobre todo la textura, ¿vale? Que esté muy crujiente, que es lo que le va a dar rollo a la ensalada. Hayamos cortado el chorizo, ahora vamos a cortar un par de ajos, ¿vale? Que vamos a dejar laminados. Hemos hecho la receta con chorizo dulce, pero también se puede hacer con chorizo picante con una mezcla, ¿vale? Si nos gustan ese tipo de sabores. Mientras he estado cortando esto, ya está hirviendo el agua y voy a echar la fideuà. Que vamos a hacer, pues eso, unos 10 minutos, un poquito menos yo creo, ¿vale? Lo que diga el paquete, más o menos. Ya tenemos cortado todo, la pasta cociéndose, vamos a encender la sartén a fuego medio alto y vamos a echar el chorizo. No hace falta echar aceite porque el chorizo suelta mucha grasa. El chorizo ya está cocinado, es un embutido, lo que nos interesa es que coja crujiente, ¿vale? Así que lo vamos a hacer solo unos 3 minutos, una cosa así. El chorizo ya está casi listo, bien crujiente, vamos a echar ahora el ajo, ¿vale? Como un minuto antes de sacarlo del fuego. Aquí sí que removemos bien para que el ajo se impregne de todo el sabor, pero no se queme. Donde vamos a hacer toda la ensalada, sencillamente, con una espumadera echamos el chorizo, ¿vale? Porque no nos interesa toda la grasa. Como veis, el chorizo ha quedado muy crujiente, que es lo que queremos para esta receta, ¿vale? Va a hacer ahí un crunchy, que va a estar buenísimo. Y el ajo doradito. En lo que hemos hecho el chorizo, la pasta ya está lista, la sacamos del fuego y la escurrimos. Una vez escurrida la pasta, la echamos en el bol de la ensalada. Una vez lista la pasta del chorizo, vamos a continuar con la parte vegetal de la ensalada. 150 gramos de pimientos del piquillo, que vamos a cortar en tiras. Podéis usar los que más os gusten. De nuevo, si os gusta el picante, podéis añadir, por ejemplo, unas alegrías riojanas o algún otro pimiento picante, que le va a venir genial. Bueno, ya está listo el pimiento, voy a retirar esto de aquí para tener ya cerca el bol de la ensalada, luego lo juntaremos todo, pero vamos echando todos los ingredientes, luego ya removemos. Ahí el pimiento y ahora vamos a echar una cebolleta. Se puede usar también cebolla china, ajetes tiernos, ahí un poco al gusto, ¿vale? En este caso la vamos a cortar en juliana. Vamos a echar ahora un poco de perejil picado. ¿Cuánto? No sé, un puñado más o menos, depende de si os gusta. También si os gusta podéis usar cilantro. O una mezcla. Eso la verdad es que va muy bien muchas veces. Se hace poco y está guay. Listo. Ahora, un limón que vamos a rallar
la piel, ¿vale? Como aproximadamente la mitad. Aquí ya podemos empezar a remover, ¿vale? Voy a rayar un poquito, removemos y rayo otro poquito y así le va a pillar a todo. En lo que hemos hecho todo esto, ya han pasado los 15 minutos de la cebolla que os comentaba. Aquí os diría que lo echaréis con una cuchara. Vamos a echar casi toda, pero lo que vamos a hacer es no echar todo el vinagre de vez y ir ajustando la acidez, ¿vale? Para que no sea una pasada. Vuelvo a remover. Y ahora no nos queda otra que ir probando, ¿vale? Yo creo que la acidez está bien. Voy a echar un poco más de cebolla, pero no más vinagre, ¿vale? Y ahora, por supuesto, hay que salarla bien. Y pimienta negra. Vamos a echar bien de ambas, removemos y repetimos la operación, ¿vale? Por último, echamos un buen chorro de aceite de oliva, virgen extra, a poder ser. Ya sabéis, siempre que cocinéis en crudo, mejor que sea un buen aceite, ¿vale? Ahí, con generosidad. Volvemos a remover. Y bueno, así estaría. Esta ensalada se puede servir templada o fría. Todavía está demasiado caliente porque acabamos de sacar la pasta y el chorizo, pero como en 20 minutos estaría perfecta para servir. Eso o lo tapamos en film, la metemos en la nevera y la consumimos pasada unas horas. Esto parece muy bonito, pero aquí no tenemos los medios de Telecinco, así que ahora me toca fregar. Mientras, podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido esta ensalada de pasta y si tenéis alguna otra receta loca de ensalada que queráis enseñarme. Oye, está cojonuda, ¿eh? Me mola bastante. Va a ganar fría. Estupendo.